¿Qué es la realidad y cómo podemos moldearla a nuestro beneficio? Si te interesa este tema, nos vemos dentro. Hola, soy Alejandro Zuna, asesor y gestor en cuanto a inteligencia emocional, potencializando nuestras capacidades para usar en beneficio y nuestro crecimiento personal. Para poder moldear nuestra realidad, tenemos que saber qué es la realidad. Hay muchos conceptos ligados a la realidad, desde los puntos de vista socioculturales, psicológicos, filosóficos, religiosos. Y también hay la realidad cuántica que se está estudiando no hace muchos años. Si quieres ahondar en estos temas, hay un libro excelente que es de Joe Dispenza, que titula Deja de ser tú, y habla acerca de la realidad y la realidad cuántica y cómo podemos mejorarla. Independientemente a estos conceptos, para que podamos entender qué es la realidad, desde un punto de vista muy sencillo y muy básico para aportar valor y poder construirnos y moldear nuestra realidad, podemos decir que la realidad es una sucesión de hechos, siempre y cuando estos hechos no sean valorados, no sean criticados, no sean calificados. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, hechos normales, el día, la noche, un tsunami, un terremoto, guerras políticas, etcétera. Todos estos hechos que pasan en la vida, si no los juzgamos, podríamos ver la realidad tácitamente, sin decir si es buena o mala. Pero ¿qué es lo que sucede? Cada uno tiene su propia realidad o la forma en que ve la realidad. Nuestra realidad siempre va a ser distinta en comparación a las demás personas. Un ejemplo, si ha habido un terremoto en el otro lado del mundo, nosotros diremos, qué triste, qué pena. Pero las personas que han sufrido el terremoto, ellos van a tener otra escala de valor. Ellos están viendo su realidad mucho más difícil, mucho más vívida. Por consiguiente, la realidad de ellos no es la misma que la realidad tuya. Entonces, podríamos deducir que la realidad es como un par de lentes que nosotros nos ponemos. Este par de lentes que usamos para leer, si le prestamos a otra persona, esa persona no le va a hacer bien. Se los va a poner y le va a molestar la vista. Esto no me sirve. Por consiguiente, al igual que los lentes, la realidad es muy personal para nosotros. Nos permite ver hacia afuera qué es lo que vemos, qué es lo que valoramos y cómo percibimos la realidad. Ahora bien, si podemos entender que la realidad es como los lentes por los cuales nosotros podemos observar esta sucesión de hechos, el día a día y todo lo que sucede a lo largo de nuestras vidas, entonces podemos modificar los lentes para que nuestra realidad sea muchísimo mejor. La veamos y sea una realidad que nosotros queremos, una realidad que nos haga crecer y alcanzar nuestros objetivos. Para que podamos visualizar y ver nuestra realidad, está compuesta de 3 elementos. 1. Creencias. Es información acerca de todo lo que nos ha rodeado desde pequeños hasta el momento presente. Pero estas creencias son imágenes o actitudes preconcebidas dentro de nosotros. Una de las creencias, soy tímido, no puedo hacerlo. Otra creencia, sí puedo hacer, para mí esto es sencillo. Las creencias forman parte integral de nuestra realidad. Es un elemento fundamental para que nosotros podamos ver qué es nuestra realidad y cómo funciona nuestra realidad. Las creencias vienen implicadas no solamente por lo que vemos día a día o por lo que sentimos internamente. Vienen también amoldadas en base a nuestra religión, a nuestras costumbres, etc. Pero cada creencia nosotros la hemos construido internamente y a la vez que la hemos construido podemos deshacerla o mejorarla o potencializarla. Por eso las creencias forman parte integral de nuestra realidad y cómo vemos nuestra realidad. Para poder tener un mejor control de nuestras creencias internas, es importante que nos pongamos a meditar y pensar exactamente qué creencias tenemos para que podamos crecer. 2. Educación. Básicamente es todo lo que sabemos. Podemos comparar que la educación es como si fuese una pequeña autopista. Mientras menos educación tenemos, esta autopista es demasiado delgada. Nos está conduciendo al lugar donde queremos ir, pero puede haber embotellamiento, puede haber trabas, etc. Pero ¿qué sucede mientras más sabemos, mientras más aprendemos? Y no me refiero a que aprendamos solamente académicamente, de la escuela, etc., sino que aprendamos algo que necesitemos. Usemos la educación para aprender y solventar nuestros problemas. Este aprendizaje hace que esta pequeña carretera se abra de muchas formas.
no solamente en la capacidad de que sea más ancha y ya no tengamos embotellamiento, sino que tenga ramificaciones para que podamos llegar y hacer un atajo al lugar a donde querramos ir, para que podamos llegar de una forma mucho más puntual y más rápida hacia donde queremos ir. Ejemplo, si una persona se ha fracturado el tobillo y viene una otra persona y me dice, con una aspirina te vas a curar. Nosotros, en base a la información que tenemos, lo que hemos aprendido, entendemos, una aspirina a lo mejor le va a quitar un poco el dolor, pero no le va a arreglar la fractura. Entonces, en base a la educación que tenemos, diremos, no, esto tenemos que llevarlo a un médico, a un hospital, tomaremos una movilidad, llamarnos un taxi, etc. Toda la información acerca tuya, que puedas entenderla, que puedas aplicarla, se llama educación. Y esta educación te sirve para solventar problemas. Por eso es una parte fundamental para que podamos ver nuestra realidad, mejorar nuestra realidad y poder conseguir aquello que nosotros queremos. También podemos entender que nos han enseñado o hemos aprendido, entre comillas, y esto se relaciona con el punto anterior, las creencias. Cuando solamente creemos algo, pero no lo sabemos a ciencia cierta, puede ser tremendamente peligroso y tremendamente problemático para nuestra realidad. Por eso, uno de los factores es que la educación ayuda a solventar los problemas de creencia que podamos tener. 3. Escala de valores. Inmediatamente con cualquier hecho que vemos en nuestra vida y creemos que esa es nuestra realidad, inmediatamente damos un valor, ya sea un valor positivo o un valor negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, a una persona, a un amigo lo han asaltado en una fiesta, podremos decir, pero qué mal, qué increíble que ha pasado esto, qué peligroso está la vida, es mejor ya no ir a las fiestas porque puede ser muy peligroso, etc. Le hemos dado un valor tan grande que nos hace tener mucho miedo, paralizándonos para estas situaciones. Sin embargo, otra persona puede agarrar y decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo han asaltado? A lo mejor estaba a altas horas de la noche en una zona en que no era muy aconsejable estar, quizás estaba de copas, etc. Por consiguiente, la escala de valores está constantemente con nosotros. Cuando hablamos, cuando decimos, cuando incluso discutimos con las personas, hay veces que nos dicen algo que no nos agrada y nos sentimos increíblemente ofendidos, porque le hemos dado una escala de valor inmensamente grande a algo que quizá no tenga que ser tan importante. Por consiguiente, aprender a manejar esta escala de valores a favor nuestro para hacernos sentir bien, más libres y tranquilos es fundamental. Lo importante para ser objetivo en la escala de valores es que cualquier ajuste a los valores que nosotros damos en nuestra vida nos ayuden a construir. Para que podamos funcionar y crear la realidad que queremos, tenemos que ser conscientes de estos 3 elementos y cómo poder mejorarnos o predisponernos a estos 3 elementos. El punto principal en esto es que estemos en modo observador, ver, estar atentos a qué elementos nosotros estamos dando escalas de valores, dando creencias o cuánto sabemos del tema. Todos estos conglomerados, todo este conjunto de situaciones forman nuestra realidad. Por consiguiente, si queremos tener una realidad distinta a la que vemos ahora, tendríamos que hacer como una nueva fórmula con estos 3 elementos, bajando o subiendo o potencializando uno de ellos. Por ejemplo, queremos empezar un emprendimiento, un negocio. Imaginemos que queremos colocar una cafetería. Entonces, el primer elemento es la creencia. ¿Me creo que puedo hacerlo? Sí, quizás puedo hacerlo, pero a lo mejor soy muy tímido, la voz dentro de nuestra cabeza. Entonces, sé que las creencias no desaparecen de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar a modificarlas. Entonces, nos podríamos decir, sí, soy tímido para hablar con los proveedores, con las personas, quizá para atender a la gente, pero no va a evitar, no es lo suficientemente fuerte para que yo pueda evitar o no me deje hacer el negocio. Por consiguiente, te vas autosugestionando y empiezas a variar un poco el principio de creencias dentro tuyo. El segundo paso, ¿cómo hago una cafetería? No es simplemente agarrar, poner café y venderlo. Veré otras cafeterías, buscaré información en YouTube. Empieza a ampliar tu capacidad para entender cómo funciona una cafetería. Por consiguiente, tendrás más capacidad, más ingenio para que puedas hacer una buena cafetería. Y la parte 3, los valores, ¿cómo funciona? ¿Será que se puede hacer? Tengo miedo, a lo mejor, no, hacer una cafetería no va a funcionar.
Ok, puede que no funcione, puede que funcione. Lo importante, me voy a dar un valor, voy a decir, bueno, sí, puede que no funcione, pero lo voy a hacer porque para mí es más importante intentarlo que no hacerlo. A pesar de que me diga la gente que estoy loco, que no funciona, que es una tontería, hay mucha competencia para mi cafetería, yo le voy a dar un valor de 10 a hacer la cafetería. Voy a hacer porque necesito hacerlo, porque para mí es importante hacerlo. Por consiguiente, ¿qué es lo que ha sucedido? Te has vuelto a poner unos nuevos lentes que te van a impulsar increíblemente hacia tus objetivos. Este ejercicio hay que trabajarlo constantemente para alcanzar nuestros logros. Estos 3 elementos tan sencillos pero tan poderosos crean nuestra realidad. Si te ha gustado este tema, clic en me gusta, suscríbete y comparte. Porque recuerda, el que construye una carretera al éxito es el que gestiona sus emociones.